¿Cómo están, jóvenes? Les habla el profesor Wilfredo y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el virreinato, el virreinato del Perú en general. Entonces, para eso primero tenemos que decir que el virreinato del Perú fue una de las entidades políticas y administrativas que el Imperio Español creó en sus colonias americanas, pero después de la conquista. A ver, tras someter al imperio inca y después de unos años, ¿no es cierto?, marcados por el conflicto entre los conquistadores, entre pizarristas y almagristas, el rey va a emitir una cédula real a la cual se le va a llamar Nuevas Leyes Indias en 1542, con la cual creaba pues el virreinato. Recordemos una cosita, que hasta 1542 eran solo gobernaciones, las de Nueva Castilla y Nueva Toledo, y obviamente había disputas, como vuelvo a recalcar entre almagristas y pizarristas. Y es sino hasta la llegada recién del primer virrey Blasco Núñez de Vela, un 1 de mayo de 1543, donde realmente se estipula lo que representaría ya el virreinato en el Perú, de facto, de hecho. Además de eso, te menciono, los territorios que comprendía el virreinato del Perú fueron muy amplios. En su momento de mayor esplendor, abarcaban, pues mira, imagínate esa inmensidad. Los actuales Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, parte de Argentina y Chile. Ya tras las reformas borbónicas, perdió parte de sus dominios en favor de nuevos virreinatos. Ahora, vamos a pasar un poquito más. ¿Por qué se crea justamente este virreinato? Sencillo, chicos. Primero que nada, la exploración del territorio americano. ¿Qué cosa va a dar origen? Va a dar origen a que los españoles conozcan, pues, qué cosa, su gran extensión, la gran extensión de tierras que eran aprovechadas tanto para la explotación agrícola y ganadera, pero principalmente la parte minera, como es la extracción del oro, la plata, etcétera. Además de eso, el rey, al conocer que no existía un orden social, político, económico, administrativo que le apoyara o que beneficiara directamente a la corona española, va a querer tener el control total sobre los territorios conquistados. Y es por eso que obviamente va a crear el virreinato. Con ese nombre se va a llamar. Vamos a hablar un poquito acerca de las características de lo que representa el virreinato del Perú. Primero avancemos por lo que representa la organización política, que van a existir dos tipos de autoridades, unas que van a estar establecidas netamente en España y otros en el Perú o en Sudamérica, como quieras llamarle. Existieron autoridades metropolitanas y autoridades locales. Dentro de las autoridades metropolitanas, la máxima entidad, el máximo representante, pues era el rey. Y estos reyes fueron dándose pues el espacio cada uno según la dinastía en la que ellos estaban comandadas. En este caso estamos hablando de dos dinastías, la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbón o de los Borbones. Dentro de las autoridades metropolitanas que se encontraban también en España, podemos hablar acerca del Consejo de Indias, chicos. Que si bien es cierto, el Consejo de Indias va a ser creado en 1524 por Carlos I, es estipulada o se legaliza o funciona principalmente cuando ya es virreinato, un 1 de agosto de 1542. Pero, ¿cuáles eran las funciones, ¿no es cierto?, del Consejo de Indias? Ellos eran el encargado de las atribuciones legislativas, financieras, militares, eclesiásticas y además comerciales. ¿Cómo es así que se crea? Tras la conquista de México en el norte de América por parte de Hernán Cortés, familiar directo de lo que representa Francisco Pizarro, el nombre oficial del Consejo de Indias era el Real y Supremo de Indias, y sus funciones era administrar las colonias de la corona española, pero en América. Entonces, el Consejo era la más alta institución de las colonias y se encargaba de nombrar las autoridades del virreinato, aunque el rey era quien tenía la última palabra. Recordemos una cosita, el primer presidente del Consejo de Indias en el virreinato peruano es Fray García de Loaiza, ¿ok? Entonces hasta aquí hemos comenzado a avanzar con lo que representan las autoridades metropolitanas. Continuemos ahora con las autoridades locales, que se encuentran propia y exclusivamente en Sudamérica. El representante del rey, profesor, algo muy sencillo y práctico, era el virrey.
Era nombrado obviamente por el Consejo de Indias, pero obviamente con la beneplácía y el permiso obviamente del rey. Y tenía obviamente todas y las mismas funciones del rey, pero con lo que representa dentro del virreinato: funciones políticas, funciones judiciales, eclesiásticas y además de económicas. Entonces vamos a seguir hablando acerca de la Real Audiencia o simplemente de las audiencias. La audiencia era pues el tribunal de justicia superior del virreinato para aquellas cosas que trataran sobre asuntos gubernamentales y estaban presididas obviamente por el virrey, a quien acompañaban quienes a su lado los oidores. Tengo que agregarte algo más. Existían dos clases de audiencias, dependiendo obviamente de su categoría. Las más importantes eran las audiencias reales, como la que estaba establecida en Lima, y el resto que dependía de ellas se les llamaba subordinada. En el Virreinato del Perú se crearon 8 reales audiencias, como las que puedo mencionarte, que son las de Panamá, las de Lima, las de Santa Fe de Bogotá, Charcas en Bolivia, Chile, Quito y Buenos Aires. Y ya casi al finalizar la colonia se va a crear la audiencia del Cusco. Aquí para muestra un botón te voy a mencionar o vas a visualizar una imagen clara de cómo estaba distribuida el Perú a través justamente de estas audiencias. ¿Okay? Continuamos con las mismas autoridades locales, pero de menor rango, si se puede llamar. En un principio, cuando estábamos nosotros comenzando en la etapa virreinal, el personaje principal que tenía un rango muy alto en este virreinato eran los corregidores. Los corregidores estaban investidos de poderes políticos, económicos y administrativos, es decir, tenían la máxima autoridad después del virrey o incluso cuando todavía existían las gobernaciones y cuando todavía tenían el poder en estos momentos tanto Francisco Pizarro como Diego de Almagro. Ahora vamos a hacer una especie de eh, comparación con lo que representa las intendencias o las intendencias. Ahora, cuando hablamos de las intendencias, va a surgir en el marco de las reformas borbónicas. Carlos III, en su gobierno, va a decidir suprimir los corregimientos en 1784. Una de las causas para hacerlo fue la insurrección liderada por quién? Por Túpac Amaru II. ¿Ok? Posteriormente, en su lugar, el monarca va a establecer intendencias, como puedes visualizar acá. En un primer momento, las intendencias del Virreinato del Perú fueron 7: las de Trujillo, las de Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica y Tarma. Algunos años después, la Intendencia de Puno ya se va a incorporar a nuestro territorio. Bueno, chicos, ya casi para finalizar, vamos a hablar acerca de la organización económica. Cuando hablamos de la organización económica, la base de la economía en el virreinato, sí, profesor, como principal parte era la minería, ¿sí? Pero también estaba la agricultura, la ganadería y el comercio. Y también decir que durante el siglo XVI y gran parte del siglo XVII, solo XVI y solo XVII, la minería se va a convertir en la actividad económica más importante del virreinato, ya que como todos sabemos, durante ya el siglo XVIII van a existir cambios territoriales. Por lo tanto, las riquezas obtenidas van a comenzar a decaer. Dentro de esta organización política, cuando hablamos de la minería como eje principal de la economía, va a existir también la Real Hacienda, perdón, que estuvo a cargo del control económico en la colonia, y esto se hizo mediante organismos como el Virrey, las Cajas Reales y el Tribunal Mayor de Cuentas, dentro de las cuales se tenía que pagar diferentes tipos de tributos o contribuciones, no solamente al virreinato, sino también a la corona española, como podemos visualizar acá: el quinto real, el tributo, las primicias, el alcabala, los diezmos, entre otros, chicos. Entonces, hasta aquí, con lo que corresponde al virreinato del Perú, dentro de esta primera parte, es lo que te puedo mencionar. Bueno, chicos, es todo por hoy y en todo caso nos veríamos en un siguiente capítulo.